Gracias, hermanos. Damos gracias, como siempre, a nuestro buen Dios por su amor y su bendita misericordia para con nosotros en Cristo, que podamos estar un día como hoy, día de santa convocación, para adorar y bendecir su santo nombre. Continuamos estudiando la segunda carta de Pedro, todavía estamos en el capítulo 2, así que le invitamos, le pedimos que abra su Biblia en ese capítulo 2. Le recordamos también que por favor verifique, si no lo ha hecho aún, su celular debe estar en silencio o apagado. Usted es el primero que no necesita de ningún tipo de distracción. La palabra se ha leído. Hemos orado también para que Dios nos ayude, su amado Espíritu Santo nos ilumine y podamos comprender aquellas verdades que ya han sido reveladas. Aquello que ha sido revelado significa aquello que ya se nos ha dado a conocer, pero que aún así requerimos de su amado Espíritu Santo y de las Escrituras para poder entender. Hace 2 domingos estuvimos en los versículos centrados, en los versículos 3 y 4 del capítulo 2. En especial en el versículo 4, donde hablaba del juicio, se presentan un sinnúmero de juicios como evidencia o como señal, como muestra de que cuando Dios habla, lo que Dios habla, lo que Dios ha señalado que va a ocurrir, va a ocurrir. Se nos habla de un juicio y con el que la Biblia no inicia, el juicio de los ángeles, la rebelión de los ángeles. Y aprovechamos ese momento para mostrar o sacar, destacar la verdad maravillosa de que Dios no tuvo un plan para salvar a los ángeles que se rebelaron, sin embargo, trazó un plan en Cristo para salvar a la descendencia de Abraham. Lo vimos en Hebreos capítulo 2. Ser parte de ese pueblo que Dios, en su soberanía, de acuerdo a su decreto eterno y por pura gracia, eligió para ser salvos, es un favor inmerecido que debería sacudir nuestro corazón. Porque Pedro está ofuscado, tiene su mente, sus ojos en aquel juicio de Mateo capítulo 24 que Jesús dijo acontecería en aquella generación. Pedro está preparando a los hermanos para la venida del día de Dios en el capítulo 3, versículo 12. Les dijo, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Día de Dios que de manera general tenemos que reconocer un amplio sector de la iglesia ha interpretado como la segunda venida de Jesucristo. Nosotros creemos por las Escrituras que a lo que Pedro se está refiriendo era el juicio que había sido profetizado, que estaba ligado, que iba de la mano del momento en que aparecería el Mesías príncipe, Jesucristo, según la profecía de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, entiéndase la profecía de las 70 semanas que revelaba de antemano para ellos que cuando viniese el Mesías sería Él el que traería salvación, el que libraría no a todo Israel, pero a una parte del pueblo de Israel. Pero en esa profecía o en el marco de lo descrito se destaca, se subraya que el Mesías príncipe sería muerto y que un evento asociado a la muerte del Mesías sería la abominación de desolación o la destrucción o juicio de la ciudad de Jerusalén y del templo. Evento que ya tenía un precedente, había ocurrido en el tiempo de Babilonia, bajo el cautiverio babilónico. Ese primer templo, el templo que fue levantado por Salomón, ese templo fue destruido en el año 501
86. Y la profecía establecía que lo mismo habría de ocurrir nuevamente bajo otro juicio de Dios. Y para mostrar que Dios no se puede complacer con la impiedad y que Dios no va a tomar por inocentes a los pecadores y mucho menos a aquellos que, habiendo sido advertidos con anticipación y anterioridad, no hicieron nada con la palabra de Dios, la menospreciaron. No solo la menospreciaron, sino que iban a terminar muchos de ellos creyendo falsas enseñanzas y herejías, siguiendo, como Jesús establece en Mateo 24, a falsos cristos, mientras al verdadero lo condenarían a muerte. El tiempo de la partida de Pedro estaba cercano, ya le hemos hablado. Y Pedro quiere que sus hermanos entiendan que todo lo que se requiere para la vida, para la piedad, para una correcta devoción y relación con Dios, ya se nos ha dado por medio de la obra de Cristo, y lo que requerimos, el mapa, la ruta a seguir, está en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, les está recordando, está volviendo sobre el fundamento para que no olvidasen que si no fortalecían su fe, serían presos de falsas enseñanzas. Y así empieza el capítulo 2, hablando de que como en el pasado hubo falsos profetas y maestros, de la misma manera fue establecido que habría falsos profetas y maestros como antesala, como uno de los eventos que ocurriría antes del juicio. Y se van a hacer mención de varios momentos, de situaciones de juicio, y el primero fue el de los ángeles. Y destacamos una vez más, o la parte que usamos en aquel sermón hace 2 domingos atrás, fue el ver esa gracia concedida, porque Dios no tiene por qué tener favor contra los que se han rebelado contra Él. La paga del pecado es muerte, punto y fin. Sin embargo, mientras no tuvo un plan para los ángeles, sí tuvo un plan para socorrer a la descendencia de Abraham, y esa descendencia de Abraham que nos lleva a Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7, es interpretado en el Nuevo Testamento como que esa simiente, Génesis 3, 15 y 16, dice que es el Mesías, vendría a salvar a hombres y mujeres de todo pueblo y nación de la tierra, que tampoco se circunscribía, se limitaba a personas que iban a ser descendientes de Abraham. No serían personas que podían reclamar su ascendencia a Abraham, sino hombres y mujeres que serían predestinados para dicho propósito, como se establece en Efesios 1, y también vimos que Pedro habla de ello en Primera de Pedro, capítulo 1. Quiero destacar que en los versículos 4, 5, 6 y 7 se van a mencionar 3 juicios. Y estos 3 juicios simple y sencillamente tienen el propósito principal de llevar a la audiencia a que tomasen con mucha seriedad y prestasen atención, porque Dios por lo general siempre se comunica y habla antes de llevar a cabo su juicio. Somos nosotros los que estamos distraídos, no atendemos hasta que llega el momento del juicio y ya no hay tiempo. Ese primer juicio que Pedro presenta como evidencia del carácter, de la santidad y de la justicia de Dios, se halla en el versículo 4. Luego en el versículo 5, con el que inicio hoy, habla del juicio que es el primero que vemos en la narración del libro de Génesis o principio, y es el juicio que conocemos por el cual Noé y su familia son salvos, o del que son salvos por medio de un arca. Y esa arca es también
mostrada como una tipología de la persona de Cristo, porque es en Cristo en quien somos salvos. O sea que Dios establece un medio para salvar a su pueblo, y el medio por el que los que han de ser salvos serán salvos es única y exclusivamente por medio de Cristo. Si usted se halla en Cristo o usted está en Cristo, por la gracia de Dios, usted forma parte de ese pueblo. Pero si usted se encuentra como parte de una denominación, como parte de una iglesia, en un registro, en un libro, pero usted realmente no ha sido salvo, va a pasar por el juicio de Dios. Versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, y si no perdonó, vea que el versículo 4, que fue hace 2 domingos atrás, comenzaba, quiero resaltar esto porque es importante, porque tenemos una mentalidad de que errar es humano y perdonar es divino. Lo normal es que el hombre, decimos, para reducir la palabra en un diminutivo, es que nos equivocamos. Pues si lo normal es que los hombres se equivoquen o cometan errores, pues lo normal en Dios debe ser que Él sea misericordioso con esas criaturas que se equivocan, pero nada más lejos de la verdad. Aquí está diciendo que Dios es el creador de los ángeles y que aquellos que se rebelaron contra Él, el versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó, lea bien lo que dice, no perdonó. No perdonó debería traer eco en nuestra mente. Porque estamos saturados de iglesias y del propio cristianismo que da por sentado que la misericordia de Dios es algo que debe Dios tener siempre y también para todos. ¿Sabe usted que la misericordia no es indispensable para que Dios sea Dios? No sé si pueda ver el impacto de lo que Pedro está diciendo, y no es Pedro, es el Espíritu de Dios. Está diciendo que Dios sigue siendo Dios y no tiene por qué ser misericordioso. Pero en nuestro concepto humanista cambiado, trastocado, creemos que para que el Dios de la Biblia sea Dios, Él tiene que perdonar. Él debe querer perdonar. Y no se le ocurra decir a alguien que algunos. Él debe querer perdonar a todos. Eso no es lo que dice Pedro. Y les recuerdo, eso no es lo que dice la Biblia. Porque es el Espíritu de Dios hablando por Pedro. No solamente, vuelvo y les recuerdo lo que vimos hace 2 domingos atrás, que Dios no perdonó a los ángeles porque no tenía por qué perdonarlos. Ahora nos dice, tampoco perdonó a aquellos que hicieron caso omiso, que no les importó escuchar que vendría un juicio en los días de Noé. Y si no perdonó al mundo antiguo, versículo 5, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, entiéndase sus hijos y las esposas de sus hijos y la esposa también de Noé, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En otras palabras, que el impío no merece el perdón. Lo que significa que tú y yo no éramos merecedores del perdón. Porque podríamos utilizar el pasaje solo para apuntar, para señalar. Es muy común en nuestra naturaleza humana. Aquellos. Yo recuerdo cuando uno era muchacho y señalaba, al menos esos recuerdos de mi papá, decirlo en varias ocasiones, recuerda que cuando pones tu dedo en otro, hay otros dedos que te señalan.
Porque somos expertos en ver el pecado en otro, en reconocer que el que ha hecho el mal debe ser castigado. De hecho, cuando no hay castigo, llamamos eso, no hay justicia. Porque creemos que se debe hacer justicia. Pero cuando esa justicia nos señala, cuando esa justicia demanda nuestra muerte, ahí cambia la historia. Ahí queremos cambiar la historia. Dios tiene una sola naturaleza. Y lo que Pedro está diciendo es que debería sorprendernos que Dios tenga misericordia. Pero no nos sorprende. Porque el punto que estamos trayendo ante su consideración, según la Escritura, es que no nos sorprende porque estamos en un mundo que nosotros creemos que Dios tiene que ser misericordioso. Por lo tanto, no nos sorprende. Dios tiene que ser misericordioso. ¿Cuántas personas vivieron en ese mundo antiguo? La Biblia no lo destaca. No es posible llevar a unas conclusiones exactas por medio de la genealogía, porque las genealogías que se encuentran en el libro de Génesis no tienen el propósito de destacar todos los habitantes o mostrar un árbol genealógico completo, exacto del mundo antiguo, sino principalmente de destacar cómo Dios preserva una línea genealógica, como ya había establecido desde Génesis capítulo 3, versículo 15, porque vendría un segundo Adán, un hombre nacido de una mujer que retomaría y conquistaría, cumpliría el propósito que Dios le había asignado al primer Adán en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31, que el primer Adán no concluyó. Y que ya hemos dicho que el Salmo 8 establece, según la interpretación de ese Salmo en Hebreos capítulo 2, que vendría a cumplirse en Cristo. ¿Cuántas personas murieron? No lo sabemos. Pero me gustaría que usted considerara y pusiera su mente y atención en que solo 8 personas, solo 8 personas fueron libradas de ese juicio. Eso como que no va muy a tono con nuestra mente. Un Dios que condena todo un mundo y salva solo 8 personas. ¿Le parece ese Dios un Dios bueno? Dirán algunos, justo. Y si no perdonó al mundo antiguo, y luego de decirnos 2 veces que Dios no tiene por qué perdonar, sino que lo que debería ser para nosotros normal, entender, poder concebir, y lo sabemos, es que se haga justicia, que Dios condene lo injusto. Y luego decirnos 2 por 2 en 2 ocasiones, tanto en el versículo 4 como en el 5, con el ejemplo de los ángeles y luego con el mundo en los días de Noé, antes del diluvio, que Dios en la primera no estableció ningún plan de salvación, y en el segundo ejemplo, solo 8 personas fueron libradas de ese evento. Nos dice en el versículo que continúa, y si condenó. No sé si puede ver que no se está tratando de exaltar la benevolencia, el amor, la misericordia, sino todo lo contrario. El Espíritu Santo, por medio de Pedro, está haciendo consciente a los creyentes que la impiedad viene de falta de piedad, y la piedad es devoción a Dios, adoración al único Dios, que los impíos lo que merecen es juicio, condenación. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, tercer ejemplo,
Ahora nos lleva a dos ciudades, dos pueblos que fueron destruidos. ¿Por qué va a terminar en este tercer ejemplo con un pueblo? Porque el pueblo que estaba por ser juzgado sería Jerusalén. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. En otras palabras, que cada uno de estos juicios debería llevar a los hombres a reconocer, a entender, a ver que como nosotros hablamos en nuestro vocabulario muy humano, el recibir o el rechazar la palabra de Dios es debido de muerte. Estamos hablando de algo muy serio. Hay cosas hoy en su vida o cosas que usted ha decidido que no necesariamente tienen un gran impacto en su vida, o que al menos uno no le ve un gran impacto. Pero hay otras que nos marcan de por vida. Y esta específicamente no solamente tienen un impacto en nuestra vida, sino luego de esta vida. Porque la Biblia no habla de la aniquilación del alma, que de hecho es una herejía que combatió la iglesia por muchos años y que ha vuelto a tener un resurgimiento, que la mantienen, por ejemplo, iglesias como los adventistas del séptimo día, donde para bajar el impacto del infierno, básicamente lo que se establece es que los que no creen, pues dejan de existir. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña en el último libro de la Escritura, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, y debo recordarle que cuando llegue el juicio ante el gran trono blanco, todos los hombres serán levantados para presentarse y ser enjuiciados, condenados, lo mismo que estamos viendo aquí, y ser arrojados al lago de fuego y de azufre, donde no hay ninguna posibilidad de escape. Y yo sé que hay un sector de la iglesia que quisiera ponerle aire acondicionado al infierno y debe tener alguna sala de maquinitas o teatro para entretener a los que allí van. No hay entretenimiento. Jesús le habló de ello como un lugar seguro, de horror, de expectación, del llorar y del crujir de dientes. Y debo recordarles que Jesús mismo habló de aquella parábola, de Lázaro y el rico, donde el rico no tenía ninguna razón, según él, para estar pensando en la muerte, ni en lo mal que le iba, porque aparentemente todo le iba bien, tenía recursos, no estaba enfermo. Lázaro, el que estaba enfermo, no tenía nada, él estaba bien. Pero una de las cosas que destaca Jesús en ello es que ambos murieron. ¿Sabía usted que va a morir? ¿Sabía, joven, que estás aquí, que crees que tienes toda tu vida, que vas a morir? O sé que no vas a pensar en ello y no te interesa pensar en ello, porque crees que tienes toda la vida por delante. Déjame decirte que podrías morir hoy mismo. Y si mueres sin Cristo, querrás nunca haber nacido. Job quiso no haber nacido solo por la crisis que tuvo que enfrentar en vida. Porque aunque no comenzó maldiciendo la situación que le había ocurrido, que había sobrevenido sobre su familia, con el tiempo maldijo el día que nació. Job se preguntó, ¿por qué mejor no fui un abortivo? La Biblia dice que está establecido por Dios que todos los hombres nazcan, mueran y den cuenta.
Si no sabe dónde está en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Entonces está establecido por Dios. Lázaro quiso luego hacer algo. No, Lázaro estaba bien, estaba en el seno de Abraham. El rico quería ver si podía hacer algo. Ya, si no la podían calmar su sed o su dolor, al menos alguien debía ir y decirle a sus hermanos, para que sus hermanos no fueran al mismo lugar. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que Dios no va a enviar a nadie. A la ley y a los profetas tienen. Las Escrituras y el testimonio del cumplimiento de las Escrituras en Cristo. Sin embargo, luego de ser tan severo o de mostrarnos la severidad y el terror que deberíamos sentir, y yo sé que no es común, usted dice, pastor, pero el terror que sí deberíamos sentir terror. ¿Sabe a cuántas cosas una sola persona le puede temer en vida? Hay personas que le temen a las alturas, le temen a una araña, a una serpiente, le temen a fracasar en una relación sentimental, le temen no ser aceptado, le temen a no poder lograr sus expectativas, sus sueños, le temen a muchas cosas. Sin embargo, parece que el ser humano hoy no ha perdido todo temor de Dios. Y cuando hablamos temor, yo sé que hay una ala de la iglesia que va a hablar, oh pastor, cuando se habla del temor a Dios, se habla de que nosotros principalmente adoremos a Dios. Ese temor reverente, no, la Biblia habla también del amor, de la expectativa de juicio. Porque a diferencia de nosotros, que en ocasiones amamos más a nuestros hijos que a Dios, que lo que sabemos que es malo no lo castigamos, sino que aparentemente lo perdonamos. Porque algunos de nosotros somos más misericordiosos que Dios. Dios no tiene ningún problema en condenar al impío. Porque a Dios no lo mueven las manipulaciones ni los sentimientos. No está tratando de ganar la atención de nadie como nosotros. Él es Dios. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos todo de Él. De hecho, la Biblia resalta que aún el impío en su impiedad no entiende que vive por la misericordia de Dios. Pero ahora también se destaca en medio de ese cuadro de juicio un aspecto que ya se presenta temprano, como en el versículo 5, en medio de los ejemplos de condenación o de juicio, que Dios sabe librar. Que Dios tiene un medio de salvación. Versículo 7 dice, hablando del caso de Sodoma y Gomorra, de la destrucción, dice, y libró al justo Lot. Y alguien podría decir, wow, lo libró porque Lot era justo. O sea, hay personas justas. La Biblia dice, no hay ni uno justo. No hay ni uno bueno. Así que no podemos utilizar este tipo de pasajes que en ocasiones algunos utilizan para querer justificar que la salvación se centra o que la toma de decisión tiene que ver con relación a Dios sobre a quienes salva y a quienes condena con nuestra vida, que Dios mira según algunos, como pasa en el caso de aquellos que son semipelagianos o pelagianos, y no es que Dios
predestinó, pero predestinó a aquellos que vio, que le buscarían, que tendrían un corazón para recibir el evangelio. Mire, con todo respeto, lo único que según la Biblia muestra que el hombre caído puede ver y considerar es a sí mismo. Es egoísta por naturaleza, la quinta potencia. Dios no existe. Y Dios no existe, y lo triste del caso es sabiendo que existe. Eso es Romanos 1:18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela contra los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque, y lo va a decir, porque lo que de Dios se conoce les ha sido revelado. O sea que el ateo se declara ateo por conveniencia. El agnóstico dice, no puedo creer en Dios, no por la falta de evidencia, sino porque él prefiere que Dios no exista. Porque si Dios no existe, entonces nadie tiene derecho a imponerme leyes. Nadie tiene derecho a juzgar mi vida sobre esto o sobre aquello. Pues ¿sabes qué? Hay uno que tiene todo el derecho. Jovencito, si estás aquí, te molesta que tus padres te juzguen, te vas a enfrentar a un juicio mayor. Y aunque en nuestra incapacidad de poder ver la verdad ante nuestros ojos, podemos entonces buscar y señalar las faltas de nuestros padres para entonces decirle, no tienes derecho a juzgarme porque mamá y tú papá no lo hiciste. Quiero que sepas que cuando se habla del juicio en Romanos capítulo 2, dice que aunque los hombres juzgan y su juicio no es justo, porque en muchas ocasiones la realidad es que nosotros juzgamos sobre aspectos de la vida que en ocasiones no tenemos todo el cuadro real ante nuestros ojos para llegar a un juicio completo y seguro. De hecho, el propio sistema legal lo reconoce, al menos en Estados Unidos. Por eso se debe presentar más allá prueba, más allá de toda, se llama de toda duda razonable. Porque presentar un caso completo con cada uno de los detalles que apunten, señalen, nosotros no lo tenemos y algunos de ellos requieren de la interpretación de la evidencia. Y podrían haber personas que han sido juzgadas injustamente. Y la Biblia señala que el hombre es injusto porque le gusta juzgar y tiene mucha precisión para juzgar lo que no tiene que ver con él, pero para juzgarse a sí mismo presenta miopía y astigmatismo. O sea, tiene problemas con su visión. Ni ve ni de cerca ni de lejos. Somos como los muñequitos esos, los que usted ve en algunos lugares de los tres monitos. No vemos, en ocasiones debemos hablar, nos quedamos callados y nos hacemos los sordos. Pero Pedro está diciendo que eso no lo podemos hacer ante Dios. Lot no fue justo porque poseyera en sí mismo justicia. La única justicia que poseen los que han de ser salvos y han sido salvos es por causa de creerle a Dios. Esa es la justicia que recibió Abraham en Génesis capítulo 15, cuando dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. De hecho, Josué lo reconoce en el último libro que lleva su nombre, en el capítulo 24, diciéndole a sus hermanos, a sus compatriotas en el mensaje de despedida, que su padre venía de un lugar donde adoraban a otros dioses. No fue llamado Abraham por ser justo.
Fue llamado por gracia. Una gracia que recibimos, como establece la Escritura, por medio de la fe. Solo Dios puede salvarnos. Entienda entonces que Dios es tanto el que ha de condenar como el único que puede salvar. Nada está en nuestra mano. En un sentido, aunque tal vez le suene increíble escucharlo, algunos teólogos o eruditos establecen que somos librados de Dios mismo. Que la salvación en Cristo es Dios mismo estableciendo un medio para librarnos del justo juicio que su propia naturaleza y atributos requieren que él ejecute. Y que la única manera de Dios no violarse a sí mismo, porque Dios no puede cambiar. A Dios no lo apaciguan las emociones y los sentimientos. Usted ve que en nuestro mundo se vende muy bien el llorar. Hay gente que son expertos, como cocodrilos con lágrimas. Porque cuando usted se vende como el que usted es el que lo hirieron, que usted es la víctima, que yo bendito, la pena vende bien. Y hay gente que lo compra. Y hay gente que manipula con la pena. Pero a Dios no lo puedes manipular. Porque es cierto que en nuestra vida hay muchas cosas que podríamos señalar que tuvieron un inicio o una razón en otros o en la decisión de otros. Pero por esas hay muchísimas otras que su génesis tienen base en nuestra desobediencia. Y solo se requiere de un pecado para ser condenados. Cuando establece que Dios sabe librar, lo que se quiere destacar es que solo Dios puede proveer un medio ante el justo juicio que merecemos. Pudiera decidir, para ir resumiendo, no establecer ningún medio, como lo vimos en el versículo 4, ante la rebeldía de los ángeles que pecaron. Pero si ha de haber una salida, decimos nosotros, una oportunidad, un medio, un escape, no está en nuestras manos escoger la forma o la manera de escapar. Yace, descansa solo en Dios el poder proveer un medio que Él quiera y que requiera conforme a su naturaleza y que justifique sin violar quién Él es, la naturaleza o la razón de su misericordia. Por eso Cristo muere. Porque Dios no podía simple y sencillamente, para hacerlo una imagen, no sé, de una ilustración. Dios no podía simple y sencillamente desde el cielo, allá en su nube, decir, oh, mira la impiedad de los hombres, merecen la condenación, debo destruirlos a todos. Pero dice, no, pero yo tengo la capacidad, yo soy Dios, yo dispongo, mi corazón es tan grande como yo es, mi corazón es eterno y en mi eternidad y en mi corazón yo dispongo misericordia para todos. Dios no podía hacer eso. ¿Sabía usted que aunque nosotros decimos que Dios es omnipotente y puede hacer todo, hay cosas que en el carácter de Dios no puede hacer? Pastor, ya sí que está, ya es una herejía lo que usted está hablando, ¿no? Dios no puede mentir, dice la Escritura. Estoy citándole la Escritura, eso dice la Escritura. Dios no es hijo de hombre para que mienta. El hecho de que Dios tenga la facultad en sí
de ser omnipotente, que lo único que significa principalmente es que Dios tiene en sí todo lo que se requiere y se necesita para Él poder cumplir lo que Él quiere, sus deseos, sus afectos, lo que es el puro afecto de su voluntad. Eso no significa que Dios pueda atentar contra sí mismo. Entonces, si Dios iba a proveer un medio de salvación, tiene que ser un medio de salvación que esté a tono, que esté en las mismas notas en el acorde. Y ese medio que Dios establece, que estableció en otros juicios, tenían como propósito destacar al verdadero medio, al único medio, por el cual los que han de ser salvos serán salvos. Y es en Cristo. Esa arca que Dios proveyó en los días de Noé. Esa arca con una sola puerta. Note que no tenía varias entradas. Algunos se sorprenden de la magnitud, de la grandeza del arca que Dios mandó a construirle a Noé. Pero poco parecen ver que siendo algo tan grande, solo tenía una sola puerta. Porque esa sola puerta es Cristo. Porque el arca representa el medio provisto por Dios para la salvación del justo juicio o condenación. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Lo que se está destacando es cómo Dios provee para librar a los suyos, aquellos que Dios en su gracia dispuso salvar. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ya estoy terminando, no creo que pueda cubrir mucho espacio por hoy, pero permítame hacer una comparación entre el segundo juicio y el tercer juicio. Porque en el segundo juicio, y me refiero al de los días de Noé, al del mundo antediluviano, antediluviano, se destaca el hecho, o se usa el hecho, porque es un hecho, de que Dios salvó a la esposa de Noé y en el arca también estaban sus hijos con sus esposas. Para decir, para aseverar categóricamente, como si siempre fuera así, que cuando Dios salva al grupo. Que ahí tenemos el primer ejemplo de que cuando Dios salva a una persona, salva a la familia con la persona. Y podríamos usarlo y tratar de justificarlo, y créame que hay muchos que lo hacen con esa porción. ¿Qué haces con la familia de Lot? Es interesante cómo los falsos maestros y profetas hacen uso de los ejemplos particulares que les convienen presentar como supuesta evidencia de su argumento, de su punto, de su elocuencia, pero ignoran o simple y sencillamente ocultan aquellos pasajes que no les permiten sostener su punto. ¿Por qué digo esto? Porque aunque el pasaje o el momento que se está trayendo a colación en el versículo 7, lo que ocurrió en el tiempo de Lot, que si hay en Génesis, allí se establece que una de las primeras que fue enjuiciada fue su esposa. Se les dio unas directrices que tenían como principal propósito mostrar o evidenciar la fe.
y no debían mirar atrás. Pero el que no tiene a Dios como centro de su vida, se le hace muy difícil. No, es imposible no mirar atrás. Porque Sodoma y Gomorra es su hogar, son sus pertenencias, es el mundo en el que viven, es lo que conocen, es lo que disfrutan, es lo que hasta ahora les ha dado sentido. Lo que está de frente es desconocido. ¿Hacia dónde Dios nos lleva? ¿Hacia dónde nos dirige? ¿Qué propósito cumple este evento en mi vida, esta enfermedad, esta situación? Solo un hombre de Dios puede actuar como Abraham, caminando sin saber, pero no sin saber a ciegas como un tonto, un hombre torpe que camina en una expectativa de una falsa esperanza. No, nosotros no caminamos bajo una falsa esperanza. Caminamos sabiendo que Dios ha hablado, que Dios va delante de nosotros. Dios no tiene que darnos los detalles. Lo único que requiere un verdadero creyente es saber que Él ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cómo Él va a proveer? ¿Qué puerta la va a abrir? ¿Cuáles va a cerrar? Ese no es nuestro problema. Nuestra ocupación es seguirle. Nuestra esperanza está en Dios, no en las circunstancias. Y yo creo que eso no lo entiende mucha gente en la iglesia. Porque cuando hablan de fe, hablan de positivismo. No, yo me veo. Yo creo que este es el carro que Dios me va a dar. Este es el trabajo que... Y ellos lo que están mirando, aspirando a algo que tienen en su mente, en su corazón, a un deseo, a un capricho por lo general. Y le llamamos ese capricho, esa ambición egoísta de nosotros, la voluntad de Dios. Y no funciona, amado, de esa manera. Hay ocasiones de abundancia y cuando Dios nos dé esa abundancia, nos la da cuando viene de Él para que la disfrutemos. Porque la Biblia habla del hombre que Dios le da sabiduría y riquezas para que la disfrute. Porque no podemos irnos al otro lado y pensar, no, ser cristiano es una cuestión de andar descalzos, de ponernos de trapos y de presumir. No. Pero hay que saber distinguir lo que es ese mundo materialista y esa visión falsa de una fe que no es fe, de que Dios va a cumplir. Porque es que Él ha dicho que Él va. Todo lo que yo tengo en mi corazón. Yo no sé usted, pero yo le doy gracias a Dios que muchas peticiones que en el pasado yo hice no se cumplieron. Porque hubieran sido para mi ruina. Porque aunque usted no lo quiera escuchar, somos torpes, somos estúpidos, somos necios. Eso dice la Escritura. Que ni aún orar sabemos. Que el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros y gemir con gemidos indecibles, porque muchas veces no sabemos qué realmente pedir, ni cómo pedir. Así que debemos tener mucho cuidado de cómo vemos y juzgamos la vida que estamos viviendo. Porque no es un hombre el que nos va a juzgar, es Dios. Porque ese hombre no lo podemos manipular ni culpar. Pasamos toda la vida echándole la culpa de nuestros problemas a otros. Véalo. De una o de otra manera siempre involucramos a alguien. Son muy pocos los hombres o mujeres que pueden pararse y decir, este es mi pecado. No, porque mi papá, no, es que mi mamá, es que si tú supieras, no, es que es injusto allá. Y no quitamos y no estamos diciendo, pues ya lo hemos dicho, que hay ocasiones en que el pecado de otros nos afectan directamente. Todos veremos condenación. Todos. Dios no tiene que perdonar. Pero si Dios establece un medio como lo hizo en los días de Noé,
o lo hizo en el tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, es el medio y a la manera establecida por Dios. Y aunque la mujer de Lot salió con él, en el trayecto mostró exactamente lo mismo que el pueblo que sale de Egipto. Mirar atrás no es un ups, era mostrar dónde estaba su corazón. En otras palabras, que no estaba perdiendo algo, estaba mostrando que nunca había tenido en la palabra de Dios su confianza. Y eso Pedro lo va a destacar más adelante. Los que se van atrás nunca lo fueron. Jesús ya lo había destacado en la parábola del sembrador, lo volveremos a ver. ¿Qué podemos sacar hasta aquí este momento? Todavía falta. Estamos viendo que Pedro está señalando un justo juicio que fue profetizado. Están viviendo en la cercanía de esos días. Pero Pedro no está ajeno a que, como sucedió en el pasado, iba a suceder, independientemente de que el Mesías hubiese aparecido. ¿Qué? Estarían los falsos maestros para contradecir, para llevar una narrativa diferente a lo que Cristo había dicho. Pero la iglesia debía saber de antemano y debía prepararse, y los hermanos que habían nacido como niños recién nacidos en Primera de Pedro, ahora deben entender que esa fe en Segunda de Pedro capítulo 1 debe fortalecerse, y que se fortalece en el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De todo lo que Dios nos ha provisto en Cristo. Y lo que Dios nos ha provisto en Cristo, si queremos saberlo, aquí está. Y lo que les está recordando con esos tres ejemplos es que tanto los falsos profetas y maestros, como aquellos que finalmente seguirían sus disoluciones o perdición, en otras palabras, la apostasía, serían destruidos. Porque solo existe un único medio de salvación. Como hubo un único medio de salvación en los días de Noé, como hubo un único medio establecido por Dios para escapar de Sodoma y Gomorra. Un único medio. De hecho, le traigo un ejemplo más. Hubo un único medio cuando el pueblo estaba muriendo porque serpientes venenosas les estaban mordiendo, que es la base de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y el único medio fue una serpiente colocada en un asta, una serpiente de bronce en un asta, que Jesús dijo e interpretó aquel momento en el pasado como que aquella serpiente era un tipo del antitipo y el antitipo era Él. Para decir, y termino, que de la misma manera en que aquel momento en el que Moisés clama por la salvación del pueblo, porque muchos morían, Dios no le dio varias salidas al pueblo, les dio una sola alternativa: reconocer que iban a morir, que nuestro pecado nos lleva a la condenación, nos mantiene reos de condenación, y que solo mirando a la provisión dispuesta por Dios, que tipificaba a Cristo, podían ser salvos. Y en el Antiguo Testamento, como en Juan capítulo 3 se señala que los que fueron con fe
por la gracia de Dios, aquellos fueron sanos y los que miran a Cristo son salvos. Y por eso Juan destaca que todos los que acuden a Cristo son salvos. Dentro del contexto, no de que todo el pueblo fue salvo, sino de que todos los que van con verdadera fe por la gracia de Dios, no hay uno solo que pueda mirar al medio establecido por Dios que pueda morir. No tratando de usar el pasaje como algunos falsamente usan, para decir que allí lo que se está diciendo es que todos podrían ser salvos. Vamos a orar y a dar gracias y continuamos con la exposición de este pasaje que todavía nos queda. Es una carta corta, pero poderosa. Y creo que esta parte del no perdonó, condenó, un solo medio de salvación, debería sacudirnos y no lo hacemos delante de Dios para miedo. Nadie puede venir a Cristo por miedo. Si hay alguien que pudo tratar de colocar todo el énfasis en el infierno, en el terror, hablar de las llamas del juicio eterno, era Cristo. Pero estableció que el propósito de ese lugar principalmente tenía que ver con la primera rebelión. Escuche bien. No hubo un medio de salvación para los ángeles, pero sí un lugar para condenarlos. ¿Quiere que se lo repita? No hubo un medio de salvación para los ángeles, pero sí hubo un lugar creado por Dios para condenarlos. Entonces debemos tomar con mucha seriedad, si creemos que esta es la palabra de Dios, debemos tomar lo que estamos escuchando con esa seriedad. Porque no se trata de, a veces pensamos, bueno, es que tenemos diferencias. No hay diferencias que son de muerte. No son pequeñas diferencias. Hay posturas teológicas que claramente nos separan de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Pero nosotros todo lo tratamos de reducir, no es que no pensamos igual. Y es una cuestión de criterio, es una cuestión interpretativa. Asegúrate que tu criterio, asegúrese de que su criterio y su interpretación tengan base en la Biblia. Porque si no, nos aguarda, como Pedro está mencionando por el Espíritu, el juicio de Dios. Y yo no estoy diciendo, y ya lo veremos más adelante, que Dios va a condenar a los que salvó. El propósito de Pedro es que los verdaderos creyentes no fuesen y no cayesen en el engaño. Y por otra parte, recordarle a la verdadera iglesia, a los verdaderos salvos, a los elegidos por Dios, como inicia la primera carta, que no debía extrañarles que alguno dentro de las filas de la llamada iglesia se distanciaran total o completamente de lo que en un momento dado habían aseverado con tanta profundidad y pasión creer. No ponga sus ojos en los hombres. Ponga su mirada en Cristo. Solo Él es el Salvador. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por su amor y misericordia para nosotros. Ya hemos visto que todos los impíos merecen condenación, lo que significa que nosotros la merecíamos. Que si hoy decimos que hemos sido salvos y librados de esa condenación, debemos recordar que es por el puro afecto de su voluntad, por su gracia,
pero también recordando que esa gracia está asociada al medio de salvación. Y que aunque nosotros recibimos la salvación como algo inmerecido, no obstante, Jesús recibió toda nuestra condenación. Ayúdanos, oh buen Dios, a crecer en nuestra fe, a crecer en aquello que usted ha revelado, en darle la gloria en todo, a reconocer, como Pedro dijo, que tenemos solo una luz o lámpara, una antorcha para alumbrarnos, para guiarnos en un mundo de oscuridad. Así nos ayude, oh Dios, su palabra ya revelada y la obra de su Espíritu, Señor, al acercarnos a la misma, para ir trabajando en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y afirmar nuestras vidas conforme a esta bendita revelación, para vivir de acuerdo a su bendita y santa voluntad. Señor, oramos por ello, pero también oramos al meditar en estos pasajes, en la horrenda expectación de juicio, que algunos parecen no entender o percatarse. Y que no hay palabras humanas, no existe un predicador que pueda llegar allí al corazón de esa manera. Pero creemos, oh Dios, que su palabra testifica que ella es lo suficientemente poderosa, es poder de Dios para salvación, dice Romanos 1:16, para alcanzar a todos aquellos que según su propósito y designio serían llamados. Y en nuestra oración y nuestro ruego, conforme a su palabra, que aquellos que todavía faltan de arrepentirse de sus pecados y de proceder a la fe en el único medio de salvación establecido desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo, puedan venir en arrepentimiento y en fe, reconociendo que solo podemos ser justificados o perdonados, venir a estar en una correcta relación con Dios a través de Cristo. Y damos gracias, Señor, por el bendito Evangelio. Nos presentamos una vez más ante ese Evangelio ahora en el momento en que tomamos la Santa Cena. Permítanos, oh Dios, tomarla con conciencia de lo que significó aquel plan de redención en Cristo, del cual Jesucristo testificó y afirmó: esta es la sangre. Esta copa representa la sangre que por vosotros es derramada. En Cristo Jesús oramos, dando gracias en todo y por todo. Amén.